6 meses después de la conquista de la Tierra, todo cambió en una sola noche. Amy Foster había pasado semanas preparándose para este momento, y ahora era el momento de actuar. La estación minera en Kepler 442b estaba tranquila durante el turno de noche. La mayoría de los guardias alienígenas dormían y solo unos pocos patrullaban los túneles. Amy se movía entre las sombras con otros 4 humanos que llevaban herramientas que habían robado del taller de máquinas. «Recuerden que tenemos 15 minutos antes del próximo control de guardia», susurró Carl, el ingeniero que había ayudado a Amy a construir sus armas improvisadas. No eran pistolas como las que llevaban los alienígenas, sino dispositivos simples que podían cortar metal o crear cortocircuitos. El corazón de Amy latía rápido mientras se acercaban a la plataforma de aterrizaje donde esperaba una nave de transporte calferiana. La nave era más pequeña que las enormes naves de guerra que habían conquistado la Tierra, pero seguía siendo más grande que cualquier aeronave que los humanos hubieran construido jamás. 2 guardias alienígenas estaban cerca de la entrada de la nave. No esperaban problemas. Durante 6 meses, los prisioneros humanos habían estado callados y obedientes. Los guardias estaban más preocupados por quedarse. Despiertos y esperando intentos de escape, Amy y su equipo se movieron rápidamente. Carl también usó su dispositivo eléctrico para apagar la iluminación del área, sumiendo la plataforma de aterrizaje en la oscuridad. En la confusión, Amy y otros 2 se abalanzaron sobre los guardias mientras los humanos restantes corrían hacia la nave. La pelea fue breve pero violenta. Los guardias alienígenas eran más fuertes que los humanos. Pero no estaban listos para un ataque sorpresa. El equipo de Amy se había entrenado para este momento, practicando sus movimientos en los túneles profundos donde nadie podía verlos. En minutos tenían el control de la nave. Amy corrió al asiento del piloto y activó los sistemas que había estado estudiando durante meses. Los controles de la nave estaban diseñados para manos alienígenas, pero Amy había descubierto cómo hacerlos funcionar. «¡Espera!», gritó mientras la nave despegaba de la plataforma de aterrizaje. Detrás de ellos, las alarmas sonaban y los reflectores escaneaban el cielo, pero era demasiado tarde. La nave de transporte ya estaba ascendiendo hacia las estrellas. Esta era la primera vez en la historia del Imperio Calferiano que los prisioneros habían escapado con éxito de una instalación de alta seguridad. Pero no fue el último. La misma noche, en otros 3 mundos prisión, prisioneros humanos lanzaron ataques similares. Habían estado coordinando sus esfuerzos usando el sistema de comunicación que Lisa Monroe les había ayudado a construir. El mensaje había sido simple. «Esta noche damos nuestro primer paso hacia la libertad». En la Tierra, el comandante Ryan Bell recibió la señal que había estado esperando. Sus combatientes de la resistencia emergieron de sus escondites en alcantarillas y edificios abandonados. Se movieron por las calles oscuras de ciudades de todo el mundo portando armas que habían construido con tecnología alienígena rescatada. Los alienígenas habían cometido un error. Habían dejado pequeñas guarniciones para proteger la Tierra porque creían que los humanos ya no eran una amenaza. La mayoría de sus fuerzas estaban dispersas por la galaxia, manteniendo el control sobre cientos de mundos. Los cazas de Ryan atacaron centros de comunicación, depósitos de suministros y puestos de mando. Usaron tácticas que los alienígenas nunca habían visto antes. En lugar de intentar mantener el territorio, atacaron rápidamente y desaparecieron entre las sombras. «Golpéenlos y corran». Ryan les dijo a sus equipos por su red de radio oculta, «No intenten luchar contra sus fuerzas principales. No estamos tratando de ganar batallas. Estamos tratando de para asustarlos». El capitán Hake Harrison estuvo listo cuando llegó la señal durante meses. Él y su tripulación habían estado modificando en secreto los sistemas de la estación espacial. Cuando llegara el momento, convertirían su prisión en un arma. El ingeniero de Hake, Pete, había hecho algo asombroso. Había descubierto cómo anular los sistemas de armas de la estación usando las computadoras de mantenimiento. Los extraterrestres creían que la estación estaba indefensa, pero Pete la había convertido en una nave de guerra. «¿Está seguro de que esto funcionará?», preguntó Hake mientras Pete se preparaba para activar sus modificaciones. «No», respondió Pete con sinceridad. «Pero si no funciona, moriremos de todos modos, así que mejor intentarlo». La estación espacial abrió fuego contra las naves calarianas que orbitaban la Tierra. Los extraterrestres estaban completamente sorprendidos. Nunca imaginaron que sus prisioneros pudieran usar su propia tecnología en su contra. 3 naves de guerra alienígenas fueron destruidas antes de que pudieran reaccionar. Los demás se alejaron de la estación,
Pero la tripulación de Jaque continuó atacándolos usando los paneles de comunicación y el equipo de sensores de la estación como armas. En el mundo fortaleza de Titán 7, el coronel Steve Parker ya no era solo un prisionero. Su interrogador Cesmo le había estado haciendo cada vez más preguntas sobre el comportamiento humano. El oficial alienígena estaba claramente preocupado por algo. Tu especie no responde a nuestros métodos de control. Como era de esperar, Cesmil admitió durante una de sus sesiones. Otras especies se vuelven cooperativas en 6 meses. Los humanos parecen volverse más agresivos. Steve sonrió. Este era el momento que había estado esperando. Te lo dije desde el principio, los humanos no se rinden. No aceptamos la derrota. Seguimos luchando hasta que ganemos o hasta que todos estemos muertos, pero seguramente entiendes que la resistencia continua solo conducirá a más sufrimiento para tu gente. Cesmel argumentó, estamos preparados para ofrecer a los humanos un mejor trato si cooperan. Todavía no lo entiendes, dijo Steve, no queremos un mejor trato. Te queremos fuera de nuestro planeta y de nuestro espacio. Queremos a nuestra gente libre. Y estamos dispuestos a luchar todo el tiempo que sea necesario para conseguirlo. Por primera vez, Cesmo parecía genuinamente preocupado. El oficial alienígena había estudiado los perfiles psicológicos de docenas de especies conquistadas, pero los humanos eran diferentes a todos ellos. En Kepler 442b, la doctora Lisa Monroe guiaba a los prisioneros que habían quedado atrás después de la fuga de Amy. Los guardias alienígenas habían aumentado la seguridad, pero también estaban más nerviosos que antes. Nunca habían perdido el control de una prisión en 800 años de conquista. Lisa estaba usando este miedo a su favor. Había estado hablando con los otros prisioneros alienígenas, los que habían sido esclavizados durante décadas. Por primera vez, comenzaban a hacerse preguntas sobre su propio cautiverio. ¿Por qué aceptamos esto?, preguntó Click Click, el anciano VR que había estado prisionero durante 40 años. Si los humanos pueden defenderse, ¿por qué nosotros no? Porque te enseñaron a aceptar tu destino. Lisa respondió, tu especie estaba convencida de que la resistencia era inútil. Pero los humanos nunca estuvieron convencidos. La idea se extendía por la prisión como un virus. Otras especies empezaban a recordar cómo se sentía la libertad. Empezaban a preguntarse si los calarianos eran realmente tan poderosos como parecían. La nave de transporte fugitiva, comandada por Amy Foster, había llegado al límite del sistema solar. Amy no intentaba regresar a la Tierra. En cambio, seguía las coordenadas que la Resistencia había descubierto en archivos alienígenas capturados. Las coordenadas conducían a un depósito de suministros oculto donde los calfarianos almacenaban armas y equipo para sus operaciones militares. Amy y su equipo iban a robar todo lo que pudieran llevar y luego destruir el resto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carl mientras se acercaban al depósito. Si nos atrapan, probablemente nos ejecutarán. Nos van a ejecutar de todas formas, respondió Amy. Al menos así podemos hacerles daño primero. El ataque al depósito de suministros fue un éxito rotundo. El equipo de Amy aplastó a la pequeña fuerza de guardia y huyó con armas avanzadas, equipo de comunicación y mapas detallados de las posiciones militares calarianas. Pero lo más importante es que habían demostrado que los alienígenas podían ser derrotados. La noticia de su éxito se extendió rápidamente por la red de resistencia humana, inspirando a otros grupos a intentar sus propios ataques. El alto comandante Cestul estaba en su centro de mando cuando empezaron a llegar los informes. Ataques simultáneos en 4 mundos diferentes, la pérdida de un depósito de suministros, los combates en la propia Tierra y, lo peor de todo, las demás especies comenzaban a mostrar signos de inquietud. Esto no tiene precedentes. Su segundo al mando, Bexar, informó, en 8 siglos de expansión, nunca nos hemos enfrentado a la resistencia coordinada de una especie conquistada. Cestul estudió las pantallas tácticas que mostraban las ubicaciones de los ataques. Había un patrón aquí, un nivel de organización que debería haber sido imposible para una especie que había sido derrotada hace solo 6 meses. ¿Cómo se comunican? Exigio. Controlamos todas las redes de comunicación en nuestro territorio. No lo sabemos, señor Bexar. Admissio. Parecen haber desarrollado su propio sistema usando tecnología. No entendemos. Por primera vez desde que comenzó la conquista, Cestel sintió algo que los ctarianos rara vez experimentaban. Duda. Todos los manuales militares, todos los estudios psicológicos,
todos los datos históricos decían que los humanos ya deberían estar quebrados. En cambio, se estaban volviendo más fuertes. Las otras especies alienígenas del Imperio observaban estos eventos con gran interés. Muchos de ellos habían aceptado su destino décadas o siglos atrás, pero el ejemplo humano les hacía pensar en las posibilidades. Habían olvidado a Dot en el mundo acuático de Queries Prime. Blue Blue, el Aquari, estaba hablando con sus compañeros de prisión sobre las noticias que habían escuchado a través del sistema de comunicación de la prisión. Tal vez los humanos tengan razón, dijo en voz baja. Tal vez no tengamos que aceptar esto para siempre. Conversaciones similares estaban sucediendo en docenas de mundos a lo largo del Imperio. Los calarianos habían construido su poder bajo la suposición de que las especies conquistadas eventualmente aceptarían su lugar en la jerarquía galáctica. Pero los humanos estaban demostrando que esa suposición era errónea. El comandante Ryan Bell se encontraba en las ruinas de un puesto de mando calariano en lo que solía ser el centro de Chicago. Sus cazas habían destruido el edificio y capturado a los oficiales alienígenas en su interior. Por primera vez desde la invasión, los humanos estaban tomando prisioneros alienígenas en lugar de lo contrario. Un año después de que comenzara la invasión, el Imperio Calfariano se enfrentaba a algo que nunca antes había experimentado. Sus territorios conquistados estaban en rebelión y todo era por culpa de los humanos. Amy Foster ahora comandaba una flota de 30 naves alienígenas capturadas. Su grupo variopinto, un grupo de prisioneros fugitivos, se había convertido en una verdadera fuerza militar. Se llamaban a sí mismos el Frente de Liberación Terrano y estaban ganando batallas que deberían haber sido imposibles. Amy estaba de pie en el puente de su nave insignia, un crucero pesado que una vez perteneció a la tercera flota calfariana. Su tripulación era una mezcla de humanos y alienígenas de otras especies que se habían unido a la rebelión. El nombre original de la nave era impronunciable, así que la llamaron Freedom Sech, un objetivo adquirido, informó su oficial táctico, un exprisionero vil llamado Zigzag. 3 naves de suministro calfarianas se defendieron ligeramente. Amy Sonrio. Los alienígenas seguían luchando como un imperio que nunca había sido desafiado seriamente. Trasladaban sus suministros en pequeños grupos con mínima protección, porque nunca habían tenido que preocuparse por piratas o rebeldes. Todas las naves atacan en formación. Amy ordenó a su dispositivo de comunicación: recuerden que queremos esas naves intactas. Necesitamos todo lo que llevan. La batalla terminó en minutos. La flota liderada por humanos usó tácticas que los calfarianos nunca habían visto antes. En lugar del combate formal de nave a nave que las especies alienígenas generalmente, prefería que las fuerzas de Amy atacaran desde múltiples direcciones a la vez, usando asteroides Y escombros espaciales como cobertura. Las naves de suministro capturadas contenían suficientes armas y equipo para armar a 10,000 cazas. Pero lo más importante, llevaban algo aún más valioso: información detallada sobre las operaciones militares cultarianas en toda la galaxia. La doctora Lisa Monroe ya no estaba prisionera en Kepler 442b. Había sido rescatada 3 meses antes, cuando la flota de Amy liberó el mundo minero. Ahora trabajaba como jefa de inteligencia para el Frente de Liberación Terran, analizando datos alienígenas capturados. Lisa estaba sentada en su pequeña oficina a bordo del Freedom Sech, estudiando informes de toda la galaxia. La información pintaba una imagen que incluso a ella le costaba creer. La rebelión humana se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había imaginado. «Mira esto», le dijo a Carl, quien se había convertido en su asistente después del escape de Kepler 442b. Revueltas en 47 mundos. Líneas de suministro interrumpidas en 12 sectores. 3 especies alienígenas han declarado su independencia del Imperio. Carl Silbo. Los calarianos deben estar desesperados. Son Lisa confirmó, pero eso los hace más peligrosos enemigos desesperados para cosas desesperadas. Lisa había estado desarrollando nuevas armas basadas en su estudio de psicología alienígena, pero en lugar de construir bombas o armas, estaba creando propaganda diseñada para explotar a los alienígenas. Puntos débiles. Los calfarianos estaban acostumbrados a ser la fuerza más fuerte en cualquier conflicto, habían construido toda su sociedad en torno a la idea de que eran naturalmente superiores a otras especies. La propaganda de Lisa atacó esa creencia central. Sus mensajes eran simples pero efectivos: el poderoso imperio Calterian derrotado por una especie que pensaban que era primitiva. ¿Cuántas otras especies inferiores podrían hacer lo mismo? Estos mensajes se transmitieron en redes de comunicación alienígenas capturadas que llegaban a todos los mundos del imperio. El efecto fue devastador para la moral alienígena en la Tierra.
El comandante Ryan Mel había transformado a sus variopintos combatientes de la Resistencia en un verdadero ejército. La Tierra ya no estaba bajo control alienígena. La última guarnición calarana se había rendido hace 2 meses y las fuerzas de Ryan ahora se preparaban para algo mucho más grande. La operación Prometeo está lista para comenzar. Ryan anunció a sus oficiales superiores. Se reunían en lo que solía ser el Pentágono, que los ingenieros de Ryan habían reconstruido tras la destrucción de los extraterrestres. La Operación Prometeo fue la campaña militar más ambiciosa de la historia de la humanidad. Ryan planeaba atacar el sistema natal calfariano, atacando directamente el corazón de su imperio. ¿Estamos seguros?, preguntó Kate, quien ahora es general de la Fuerza de Defensa de la Tierra Reformada. Hablamos de atacar un sistema que ha estado fortificado durante 800 años. Estamos seguros, respondió Ryan. La información de la flota de Ami muestra que la mayoría de sus fuerzas militares están repartidas por la galaxia intentando sofocar revueltas. Su sistema natal está menos defendido que en siglos. El plan era arriesgado, pero Ryan sabía que los humanos necesitaban una gran victoria para demostrar que los calarianos podían ser derrotados en cualquier lugar, incluso en su fortaleza más fuerte. El capitán Doc Hake Harrison era ahora el almirante Harrison al mando de la flota terrestre reconstruida desde su nave insignia. La nave era un híbrido de tecnología humana y alienígena, más rápida y poderosa que cualquier cosa que cualquiera de las dos especies hubiera construido sola. Hake estudió la pantalla táctica que mostraba la ruta al sistema natal calariano. Era un viaje de 3 semanas a través del espacio controlado por un imperio que quería destruir a la humanidad. Todas las naves, reporten listas, anunció su oficial de comunicaciones. La flota terrestre constaba de 40 naves de guerra, la mitad de ellas naves alienígenas capturadas y la otra mitad construidas en las fábricas subterráneas que los humanos habían estado construyendo durante meses. Comienza la secuencia de salto, ordenó Hake. Es hora de mostrarle a la galaxia que la Tierra no está conquistada. Mientras tanto, en el mundo fortaleza de Titán 7, el coronel Steve Parker estaba a punto de convertirse en el diplomático más importante de la historia de la humanidad, aunque técnicamente seguía siendo un prisionero. Su interrogador, Cesmo, había sido ascendido a alto interrogador de todo el sistema penitenciario. El oficial alienígena estaba claramente presionado por sus superiores para encontrar la manera de detener la rebelión humana. Su gente está destruyendo la estabilidad de la galaxia, dijo Cesmol durante su última sesión. Millones de seres mueren en estos conflictos innecesarios. Seguro que comprende que esto debe terminar. Steve miró al oficial alienígena con algo que podría haber sido lástima. Todavía no entiendes lo que está pasando, ¿verdad? Esto ya no se trata de humanos. Creaste algo que no puedes controlar. ¿Qué quieres decir, Cesmel?, preguntó. Durante 800 años convenciste a otras especies de que la resistencia era inútil. Steve explicó, les hiciste creer que tu imperio era eterno e inmutable. Pero ahora han visto a los humanos demostrar que pueden ser derrotados. Eso lo cambia todo. Steve tenía razón. En toda la galaxia, especies que habían sido esclavizadas durante siglos se estaban rebelando. Los Brill habían declarado su independencia y luchaban para reclamar su mundo natal. Los Aquari habían formado una alianza militar y estaban atacando las bases navales de Calteran. Incluso los pacíficos Serion habían comenzado a sabotear las minas de cristal donde habían trabajado como esclavos. Estamos dispuestos a ofrecer condiciones, dijo Cesmol desesperadamente. Los humanos pueden tener su independencia si nos ayudan a restaurar el orden en la galaxia. Steve Rio. ¿Quieres que te ayudemos a volver a encadenar a otras especies? ¿De verdad crees que haríamos eso? Entonces, ¿qué quieres? Exigio Kmol. Queremos que tu imperio termine, dijo Steve simplemente. Queremos que cada ser esclavizado sea libre. Queremos que la especie calfariana aprenda a vivir como iguales con otras especies en lugar de amos. El oficial alienígena miró a Steve en shock. Ninguna especie conquistada había exigido jamás la destrucción completa del imperio. La mayoría había pedido un mejor trato o una autonomía limitada. Pero los humanos querían algo que parecía imposible. El alto comandante Zaku permanecía en su centro de mando en el mundo natal calteriano, observando las pantallas tácticas con creciente alarma. Los marcadores rojos mostraban la ubicación de las revueltas en todo el imperio. Aparecían más marcadores rojos cada día. Señor, estamos recibiendo informes de una gran flota humana acercándose al sistema exterior, anunció su oficial táctico. Zest sintió que se le helaba la sangre. Los humanos estaban atacando el propio mundo natal. En 800 años de expansión,
Ningún enemigo había sido lo suficientemente audaz como para atacar el corazón del imperio. ¿Cuántas naves pidió? 40 confirmadas. Posiblemente más. Están usando algún tipo de tecnología de sigilo. No habíamos visto antes que Zexil se diera cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a la mayor crisis de la historia de Calteran. Si los humanos pudieran atacar con éxito su planeta natal, demostrarían a todas las especies de la galaxia que el imperio podía ser derrotado en cualquier lugar. Amy Foster recibió un mensaje del almirante Harrison mientras su flota atacaba un convoy de suministros cerca del borde galáctico. El mensaje fue breve pero emocionante. Prometeo se va. El planeta natal está siendo atacado. Amy cambió inmediatamente de rumbo hacia el sistema natal de Calarian. Su flota llegaría 3 días después que la de Harrison, pero aún podrían participar en la que podría ser la batalla más importante de la guerra. Preparó a la doctora Lisa Monroe para la campaña de guerra psicológica que acompañaría al ataque. Había desarrollado transmisiones especiales diseñadas para convencer a los civiles alienígenas de que su gobierno ya no podía protegerlos. Ciudadanos del Imperio Calarian, su mensaje comenzaba. Durante 800 años se les ha dicho que su ejército es invencible. Hoy esa mentira muere. Las fuerzas humanas están atacando su planeta natal y sus flotas no pueden detenerlas. El mensaje fue transmitido en cada frecuencia a la que el Frente de Liberación podía acceder. Su propósito no era amenazar a los civiles, sino convencerlos de que su imperio no era tan fuerte como siempre habían creído. El comandante Ryan Bell observaba desde la Tierra los informes sobre el ataque al planeta natal calariano. Sus fuerzas habían cumplido su parte al eliminar la resistencia alienígena en el espacio humano. Ahora le tocaba al almirante Harrison y a la flota demostrar que los humanos podían ganar en cualquier lugar. ¿Qué pasa si perdemos?, preguntó Kate. No perdemos, respondió Ryan. Si este ataque falla, seguiremos luchando. Construiremos más naves, entrenaremos más soldados y atacaremos de nuevo. Eso es lo que hacen los humanos. Seguiremos luchando hasta que ganemos. 2 años después de que el Imperio Calariano invadiera la Tierra, la guerra finalmente había terminado. Pero no había terminado como todos esperaban. El almirante Hake Harrison estaba de pie en el puente de su nave insignia mirando hacia el mundo verde y azul que se extendía debajo. Este era Kalur Prime. El mundo entero de la especie que una vez gobernó la mitad de la galaxia. El planeta era hermoso con vastos océanos y ciudades flotantes que brillaban como joyas a la luz del sol. Pero las ciudades estaban oscuras. Ahora, el gran imperio que había durado 800 años había desaparecido. Todas las fuerzas calarianas se han rendido, informó su oficial de comunicaciones. La última flota de resistencia se rindió esta mañana. Hake asintió pero no sintió alegría por la victoria. La batalla final había durado solo 6 horas. La flota local de Calfurion, una vez la fuerza naval más poderosa de la galaxia, había sido destruida por naves que habían ayudado a los humanos a aprender a construir cualquier palabra de la superficie. Hake, preguntó el alto comandante Cesta, ha aceptado reunirse con nuestros representantes. ¿Quiere discutir los términos de la rendición? Hake suspiró. Después de 2 años de guerra, se sintió extraño escuchar esas palabras. Los alienígenas que habían parecido tan poderosos cuando llegaron por primera vez a la Tierra ahora rogaban clemencia a la superficie del planeta. El coronel Steve Parker caminó por los pasillos del edificio del gobierno de Calaran. Ya no era un prisionero, ahora era el jefe negociador de la Tierra, el hombre responsable de decidir qué sucedería con el imperio caído. Steve había pasado meses en prisiones alienígenas pero no sentía deseos de venganza. La guerra había sido por la libertad, no por el odio. El alto comandante Cestool esperaba en lo que solía ser la sala del trono del imperio. El una vez orgulloso líder alienígena parecía viejo y cansado. Sus escamas habían perdido su brillo y sus ojos amarillos estaban apagados por la derrota. Colonel Parker, dijo Zexil cuando Steve entró en la habitación. Estoy dispuesto a aceptar cualquier término que propongas. Steve se sentó frente al comandante alienígena. No queremos tu rendición, dijo en voz baja. Queremos algo mucho más difícil. Zexel parecía confundido. No lo entiendo. Queremos que aprendas a vivir en igualdad de condiciones con otras especies. Steve explicó, no más imperio. No más esclavos. No más pensar que algunas especies son mejores que otras. El líder alienígena miró a Steve durante un largo rato. Pero, ¿cómo se gobernará la galaxia? ¿Cómo se regulará el comercio? ¿Cómo se resolverán las disputas entre especies de la misma manera que los humanos aprenden a hacerlo en la Tierra? Steve respondió, a través de la cooperación, la negociación y el respeto mutuo. No será fácil, pero es la única manera de avanzar. Mientras tanto,
Amy Foster completaba su transformación de prisionera fugitiva a exploradora galáctica. Su flota había sido rediseñada para la exploración en lugar de la guerra. En lugar de cazar naves enemigas, ahora estaban haciendo contacto con especies que se habían escondido de los calarianos durante siglos. Amy se quedó de pie. El puente del filo de la libertad, mientras se acercaban a un pequeño sistema cerca del borde galáctico. Los informes de inteligencia sugerían que una especie llamada Melo vivía aquí, pero que había evitado todo contacto con otras civilizaciones durante más de 1000 años. Recibimos una transmisión, informó su oficial de comunicaciones. Está en un idioma que no reconocemos, pero la computadora está trabajando en una traducción. Unos minutos después llegó la traducción. Naves desconocidas. Por favor, identifíquense. ¿Son sirvientes del Imperio Calterion? Amy sonrió y activó su transmisor. Soy la capitana Amy Foster de la Federación Terran. El Imperio Calteriano ya no existe. Venimos en paz con la esperanza de establecer relaciones amistosas con su gente. Hubo un largo silencio. Luego, la voz alienígena volvió a hablar y esta vez Amy pudo percibir emoción en el tono. El Imperio se ha ido. Los calarianos han sido derrotados. Sí, Amy confirmó. Fueron derrotados por los humanos y las otras especies que habían esclavizado. La galaxia es libre. Conversaciones similares se llevaban a cabo en toda la galaxia a medida que las flotas de exploración de Amy contactaban con docenas de especies que se habían escondido del Imperio. La galaxia era mucho más grande y diversa de lo que nadie había imaginado. La doctora Lisa Monroe había encontrado un nuevo propósito en la galaxia de la posguerra. Estaba trabajando en un proyecto que habría parecido imposible 2 años antes: enseñar a antiguos enemigos a entenderse. La estación de investigación de Lisa orbitaba un mundo neutral donde representantes de 50 especies diferentes venían a aprender sobre civilización galáctica. Su trabajo era ayudarlos a superar los prejuicios y miedos que se habían acumulado durante siglos de dominio imperial. La clave es recordar que cada especie se desarrolló de manera diferente, explicó Lisa a un grupo mixto de humanos, Bril Aquari e incluso algunos calarianos. Lo que a ti te parece normal puede parecerles extraño a otros, pero eso no lo hace malo. Una de las estudiantes de Calterian, una joven llamada Lexina, levantó la mano. Pero, ¿cómo sabemos qué prácticas culturales deben preservarse y cuáles deben cambiarse? Esa es la parte difícil, admitió Lisa. Cada especie tiene que decidir por sí misma. Pero la regla es simple. Nadie tiene derecho a imponer su forma de vida a otros. El comandante Ryan Bell tenía el trabajo más difícil de todos. Era responsable de construir el nuevo ejército de la Tierra. Pero esta vez sería diferente. En lugar de prepararse para conquistar otros mundos, la Fuerza de Defensa de la Tierra se estaba entrenando para proteger la libertad en toda la galaxia. Doc Rin se encontraba en la nueva academia militar que se había construido donde solía estar Washington DC. La ciudad había sido reconstruida después de la guerra. Pero ahora se veía diferente. En lugar de estar diseñada solo para humanos, incluía edificios y distritos adaptados para visitantes extraterrestres. La misión de la Fuerza de Defensa de la Tierra ha cambiado. Ryan les dijo a sus nuevos reclutas: no somos conquistadores. No somos constructores de imperios. Somos guardianes de la libertad. Los reclutas provenían de muchas especies diferentes. Los humanos trabajaban junto a los ingenieros Bill, los pilotos de Aquari e incluso algunos jóvenes calterianos que querían ayudar a construir una galaxia mejor. ¿Qué pasa si alguien intenta construir un nuevo imperio?, preguntó uno de los cadetes humanos. Entonces los detenemos, respondió Ryan simplemente. Ese es nuestro trabajo, asegurarnos de que lo que le pasó a la Tierra nunca le pase a nadie más. El desarrollo más sorprendente provino de una fuente inesperada. Kesmo, el oficial alienígena que había interrogado a Steve Parker durante meses, había solicitado permiso para visitar la Tierra. Steve se encontró con su antiguo captor en el puerto espacial de Nueva York. El alienígena parecía nervioso e incómodo, pero había insistido en hacer el viaje. ¿Por qué viniste aquí?, Steve preguntó mientras caminaban por la ciudad reconstruida. Quería ver lo que construiste, respondió Cesmol. Yo quería entender cómo los humanos podían crear algo tan diferente de un imperio. Visitaron hospitales donde médicos alienígenas y humanos trabajaban juntos. Recorrieron fábricas donde antiguos esclavos de una docena de especies construían naves para la exploración en lugar de la conquista. Asistieron a una escuela donde niños de diferentes mundos aprendían juntos. Esto no es lo que esperaba. Cesmol admitió que cuando los humanos nos derrotaron,
Pensé que simplemente reemplazarías nuestro imperio con el tuyo. Eso es porque nunca entendiste por qué luchan los humanos. Esteve explicó, no luchábamos para convertirnos en los nuevos amos de la galaxia. Luchábamos por el derecho a ser libres. Mientras caminaban por un parque donde niños humanos jugaban con jóvenes alienígenas, Cesmol hizo la pregunta que lo había estado preocupando durante meses. ¿Qué pasa con el pueblo calariano ahora que no tenemos imperio, ni propósito, ni lugar en esta nueva galaxia? Esteve se detuvo y miró a su antiguo interrogador. Tienes lo mismo que todas las demás especies. La oportunidad de elegir tu propio camino. La oportunidad de ser parte de algo mejor que un imperio. Pero no sabemos cómo. Cesmol dijo en voz baja, durante 800 años nos definimos por nuestro poder sobre los demás. Sin eso, ¿quiénes somos? Eso es algo que tendrás que descubrir. Esteve respondió, pero no tendrás que descubrirlo solo. Si quieres ayuda, la Federación Terran te la proporcionará. Si quieres que te dejen en paz, también lo respetaremos. La decisión es tuya. Un año después, la primera Asamblea Galáctica se reunió en un mundo neutral a medio camino entre la Tierra y Kela Prime. Representantes de más de 200 especies se reunieron para establecer los principios que regirían las relaciones interestelares. El almirante Harrison asistió como representante militar de la Tierra. Amy Foster acudió como jefa de los núcleos de exploración. Lisa Monroe estuvo allí como xenóloga jefa. Ryan Bell representó a la nueva Fuerza de Defensa Galáctica y Esteve Parker fue el primer embajador para asuntos humanos. Pero no fueron los únicos humanos presentes. La asamblea también incluyó a antiguos prisioneros como Carl, el ingeniero, Kate, la general, y docenas de otros que ayudaron a ganar la guerra por la libertad. Los calarianos enviaron una delegación liderada por Lexiena, una joven que había sido una de las primeras alumnas de Lisa. Incluso Cesmol estaba allí representando a un grupo de calfarianos que querían ayudar a construir la nueva comunidad galáctica. Nos reunimos hoy aquí no como conquistadores ni conquistados, dijo Esteve en su discurso inaugural, sino como iguales. Venimos de mundos diferentes, culturas diferentes y formas de pensar diferentes. Pero compartimos una cosa, el deseo de vivir libres. La asamblea duró 3 meses. Establecieron principios de asociación voluntaria, defensa mutua y respeto por la autodeterminación. Crearon instituciones para la diplomacia comercial y la resolución de conflictos. Y lo más importante, dejaron claro que ninguna especie volvería a ser obligada a servir a otra. Al concluir la asamblea, el almirante Harrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación espacial donde se habían celebrado las reuniones. A través de las grandes ventanas, pudo ver naves de docenas de especies diferentes preparándose para regresar a sus mundos de origen. Amy Foster se unió a él en la ventana. La enorme nave se movía por el espacio como una montaña oscura flotando entre las estrellas. Era tan grande que la luna de la Tierra parecía una pequeña bola a su lado. Dentro de la nave, el almirante Cecalar se encontraba en el puente de mando. Su alto cuerpo azul estaba cubierto con la armadura dorada de su gente. Sus antebrazos se movían por los paneles de control mientras observaba el pequeño planeta azul que tenía delante. Otro mundo primitivo, les dijo a sus oficiales. Su voz era profunda y fría. Esto será fácil. Los Valinos habían sido los gobernantes de la galaxia durante 10.000 años. Habían conquistado más de 3.000 mundos. Sus naves eran más grandes que ciudades. Sus armas podían partir planetas por la mitad. Sus escudos nunca habían sido rotos por ningún enemigo. Todas las especies que encontraron se rindieron de inmediato o fueron destruidas en cuestión de horas. El maestro Asmaster Kate dio un paso al frente. Era incluso más grande que el almirante, con cicatrices cubriendo su piel azul oscura. Los humanos solo han estado en el espacio durante unos cientos de años, dijo. Sus naves son pequeñas y débiles. Esto debería tomar menos de un día. Almirante. Cecular asintió. Siempre era lo mismo. Encontrar un nuevo mundo. Mostrarles el poder del Imperio Valine. Esperar a que se rindan. Si se defendían, destruirlos por completo. Luego tomar su mundo y convertir a los sobrevivientes en esclavos. Había funcionado durante 10,000 años. Volvería a funcionar tan abajo en la Tierra. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de Lue Liberty. Era un hombre alto, de cabello gris y ojos cansados. Había estado luchando en el espacio durante 20 años, pero nunca había visto nada como la nave que venía hacia la Tierra. ¿Qué tan grande es esa cosa?, preguntó la comandante Lisa Park.
Era joven para ser comandante, solo 35 años, pero era una de las mejores pilotos de la flota humana. Su cabello oscuro estaba recogido firmemente hacia atrás y sus manos temblaban ligeramente mientras miraba las pantallas. La computadora dice que tiene unos 200 m de largo, dijo el coronel Ryan Hayes. Era el planificador militar de la flota, un hombre delgado que siempre parecía preocupado. Nuestra nave más grande tiene solo 2 millas de largo. El capitán Morrison miró alrededor del puente. Su tripulación estaba asustada. Podía verlo en sus caras. La flota humana tenía 12 naves en total. Eran las mejores naves que los humanos habían construido, pero parecían juguetes al lado de la nave alienígena. Señor, estamos recibiendo un mensaje, dijo el teniente comandante Sam Turner. Era el oficial de comunicaciones, un joven que se había unido a la flota recién salido de la escuela. Su voz era firme, pero Morrison pudo ver el miedo en sus ojos. La pantalla principal se iluminó. Apareció un rostro azul gigante con 4 ojos amarillos y una boca llena de dientes afilados. Cuando habló, la voz fue traducida al inglés por la computadora de la nave. Soy el almirante Zolar del Imperio Baline. El alienígena dijo, su mundo ahora nos pertenece. Tienen 2 opciones, rendirse ahora y convertirse en nuestros esclavos o luchar y ser destruidos. Tienen 1 hora para decidir. La pantalla se oscureció. El puente permaneció en silencio durante un largo momento. Morrison había esperado esto. Los científicos de la Tierra habían estado observando otros mundos durante años. Habían visto lo que sucedió cuando llegaron las Valquines. La mayoría de las especies se rindieron sin luchar. Las que se defendieron fueron exterminadas por completo. El capitán dijo, Comandante Park, deberíamos evacuar el planeta. Lleven a la mayor cantidad de gente posible a las naves coloniales. No hay tiempo, dijo el coronel Hayes. ¿Y a dónde irían? Las baliñas controlan la mayor parte de la galaxia. Simplemente los cazarían más tarde. Morrison caminó hacia el frente del puente y miró las estrellas. La Tierra estaba detrás de ellos, azul, verde y hermosa. Era el hogar de 8.000 millones de personas. Su esposa estaba allí abajo, sus hijos, sus nietos. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó Turner. Morrison había estado pensando en este momento durante meses. Desde que los sensores de largo alcance de la Tierra detectaron por primera vez la nave Valkyne, había estado planeando. No para la victoria. Eso era imposible. Pero tal vez, solo tal vez, había otra manera. Se volvió hacia su tripulación. Abrió un canal con la nave Balina. Turner, los dedos se movieron sobre sus controles. Canal abierto, Senor. El rostro alienígena apareció de nuevo en la pantalla. El almirante Zed Kalar pareció sorprendido. La mayoría de las especies se rindieron inmediatamente o empezaron a disparar. Nunca intentaron hablar. Yo soy el capitán Jake Morrison de la flota de la Tierra Unida, dijo Morrison. Su voz era tranquila y firme. Hemos recibido su mensaje. Reconocemos que sus naves son mucho más poderosas que las nuestras. No podemos derrotarlos en batalla. Zethkalar Asensio. Entonces se rinden. Nos gustaría negociar los términos. Morrison dijo que el puente de la nave Vine quedó completamente en silencio. El almirante Zekalar miró fijamente la pantalla con sus 4 ojos. En 10,000 años de conquista, ninguna especie había dicho esas palabras. Los débiles no negocian con los fuertes. Se rindieron o murieron. El cálido maestro Cadfal se acercó al almirante. Señor, esto es un truco. Los humanos son conocidos por ser inteligentes. Deberíamos destruirlos ahora. Pero el almirante Zekalar levantó una de sus manos. Tenía curiosidad. Esto nunca había sucedido antes. En todos los registros del imperio, ninguna especie había intentado negociar. Desde una posición de debilidad, ¿qué términos? Preguntó Dot. Morrison respiró hondo. No podemos igualar su poder militar, pero tenemos otras cosas que podrían ser valiosas para su imperio, nuestros científicos, nuestros artistas, nuestras ideas. Nos gustaría discutir cómo la humanidad podría servir al imperio manteniendo algo de nuestra independencia. Los oficiales de Valrine en el puente se miraron confundidos. Así no era como se suponía que debían funcionar las conquistas. Se suponía que el almirante debía demostrar poder, aceptar la rendición y pasar al siguiente mundo. El almirante Zekalar se encontró interesado a pesar de su entrenamiento. ¿Deseas negociar con nosotros, tú que no tienes poder? Cada especie tiene algo que ofrecer.
Dijo Morrison, tal vez podríamos reunirnos y discutir qué podría aportar la humanidad a tu imperio durante varios largos minutos. El almirante no dijo nada a sus oficiales, esperaron los humanos, esperaron finalmente. Habló muy bien, capitán Morrison, puede subir a bordo de mi nave, traiga a otros 2 con usted, tiene 72 horas para. Convénceme de que tu especie merece existir como algo más que esclavos. La pantalla se apagó de nuevo. En el puente del Liberty, nadie habló por un momento. Entonces, la comandante Park negó con la cabeza. Jaque, nos acabas de comprar 3 días, dijo. ¿Qué pasa después de eso? Morrison volvió a mirar las estrellas. No lo sé, Lisa, pero al menos seguimos hablando. El capitán Morrison estaba en la sala de transporte del UE Liberty, revisando su uniforme por última vez. La embajadora Ellen Ross estaba a su lado. Una mujer tranquila de unos 50 años que había pasado su carrera hablando con gente difícil. El doctor Alex Chun estaba a su otro lado. Un joven científico que estudiaba formas de vida extraterrestre. ¿Recuerdas? Morrison dijo en voz baja, no estamos aquí para rendirnos. Estamos aquí para encontrar otra manera. Una luz brillante llenó la habitación y, de repente, se habían ido. Cuando la luz se desvaneció, se encontraban en una enorme cámara a bordo de la nave Baline. El techo era tan alto que apenas podían verlo. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos que brillaban con una suave luz azul. El almirante Cecalar los esperaba en el centro de la habitación. Era incluso más grande de lo que había aparecido en la pantalla. Casi 9 pies de alto. Su armadura dorada estaba cubierta de marcas que mostraban sus victorias sobre otros mundos. Detrás de él había una docena de otros balines, todos observando a los humanos con sus 4 ojos amarillos. Bienvenidos a bordo de la corona del dominador, dijo el almirante. Su voz resonó en la enorme cámara. Tengo curiosidad por escuchar lo que creen que pueden ofrecer al imperio. El embajador Ross dio un paso adelante. Había lidiado con negociaciones hostiles antes, pero nunca. Nada como esto. Almirante, agradecemos esta oportunidad de hablar. La humanidad siempre ha creído que diferentes especies trabajando juntas pueden lograr más que cualquier especie sola. El maestro de guerra Ket emitió un sonido como un gruñido. Trabajando. Juntos son débiles. Somos fuertes. No hay trabajo. Juntos, solo gobernando y siendo gobernados. El doctor Sam miró alrededor de la cámara con interés. Como científico, no pudo evitar asombrarse por lo que vio. La tecnología era increíble, pero algo parecía extraño en ella. Todo parecía muy antiguo, como si no hubiera cambiado en mucho tiempo. Su nave es extraordinaria, le dijo al almirante. ¿Cuánto tiempo lleva su gente construyendo naves como esta? Nuestros diseños de naves se han perfeccionado durante más de 1000 años. El almirante Zid Kalar dijo con orgullo, ¿por qué cambiaríamos lo que funciona a la perfección? Pero nunca intenten nuevas ideas, preguntó Chon. Nuevas formas de hacer las cosas. Los balines se miraron entre sí. Era una pregunta extraña. ¿Por qué necesitarían nuevas ideas cuando habían conquistado todas las especies que habían conocido? Ingeniero. Itman dio un paso adelante. Era más pequeña que las otras viñes con marcas plateadas en su piel azul. Tenemos las naves más poderosas de la galaxia. ¿Qué más podríamos necesitar? El poder no lo es todo, dijo el embajador Ross. A veces, las mejores soluciones provienen de pensar diferente, no de ser más fuertes. El almirante Cepalar estaba empezando a comprender por qué esta reunión se sentía tan extraña. 10.000 años, cada especie que el imperio había conocido había intentado igualar su poder o se había rendido de inmediato. Nadie había sugerido jamás que pudiera haber otras maneras de resolver los problemas. Hablas con acertijos, dijo. Dame algo real. ¿Qué puede tu débil especie ofrecer al imperio? Morrison dio un paso al frente. Almirante, ¿puedo preguntarte algo en todas tus conquistas? ¿Alguna vez has conocido una especie que desafiara tus métodos, que te hiciera pensar de nuevas maneras? La pregunta quedó flotando en el aire por un momento. Luego, la expresión del almirante se ensombreció. Hemos conocido 17 especies que se negaron a aceptar su lugar. Intentaron ser astutas para encontrar formas de burlar nuestro poder. Las destruimos a todas por completo como ejemplo para los demás. El doctor Chun sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las destruiste a todas. Hasta el último miembro. El cálido maestro Keital dijo con orgullo,
no dejamos supervivientes para difundir sus ideas peligrosas. Pero ¿y si esas ideas podrían haberte ayudado?, preguntó Shaun. ¿Y si supieran cosas que podrían hacer tu imperio aún más fuerte? Imposible, dijo Ketol. Ya somos los más fuertes. Nada puede hacernos más fuertes. El embajador Ross vio una oportunidad. Almirante, ¿puedo contarle algo que sucedió en la Tierra hace 200 años? Nuestro pueblo estaba dividido en muchas naciones diferentes. Luchaban constantemente entre sí. Entonces nos dimos cuenta de que podíamos lograr mucho más trabajando juntos que luchando. Pasamos de estar atrapados en un planeta a viajar entre las estrellas. Eran débiles y estaban divididos, dijo el almirante. Ahora están débiles y unidos. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es lo que logramos, dijo Morrison. Por separado, nuestras naciones nunca podrían haber construido naves como el Liberty. Juntos alcanzamos las estrellas. La ingeniera Hitman se acercó. Había estado escuchando atentamente todo lo que decía el humano. Construyeron sus naves combinando diferentes ideas de diferentes grupos. Sí, dijo el Dr. Young, emocionado de que alguien estuviera interesado. Cada nación tenía diferentes formas de resolver los problemas. Cuando juntamos todas esas soluciones, creamos algo mejor de lo que cualquiera de nosotros podría hacer solo. La ingeniera pareció pensativa. En todos sus años construyendo naves, nunca había considerado que pudiera haber otras formas de abordar los problemas. El imperio siempre había usado los mismos métodos, los mismos diseños, las mismas soluciones. El almirante Cepolar pudo ver que sus oficiales estaban confundidos por esta conversación. No iba por el camino que solían tomar estas reuniones. Hablas de cooperación, pero sigues siendo débil. ¿Cómo importa la cooperación cuando te enfrentas a una fuerza superior? El embajador Ross sonrió. Almirante, ¿cuál es el objetivo de su imperio? Conquistar mundos, fortalecerse, construir una civilización que perdure. Todas esas cosas. El almirante dijo, entonces, considere esto. Ross dijo, ha conquistado 3000 mundos por la fuerza. Pero, ¿qué ha construido? ¿Qué ha creado? ¿Por qué será recordado su imperio, además de por la conquista? La cámara se quedó en silencio. Era una pregunta que nadie se había hecho antes. Los balines habían pasado tanto tiempo conquistando que nunca habían pensado en lo que vendría después de la conquista. El Dr. Chun aprovechó el silencio. Almirante, su tecnología es asombrosa, pero noto que no ha cambiado mucho en 1000 años. ¿Y si hay mejores formas de construir naves, mejores formas de resolver problemas, mejores formas de explorar el universo? ¿Y si las especies que destruiste supieran cosas que podrían haberte ayudado a calentarte? El maestro Kill dio un paso adelante enojado. Basta de tonterías. Estos humanos intentan confundirnos con sus ideas débiles. Deberíamos destruir su mundo ahora y acabar con esto de una vez. Pero el almirante Cecalar levantó la mano. Esperen. Miró a los 3 humanos durante un largo momento. Eran tan pequeños, tan débiles comparados con su gente. Pero estaban diciendo cosas que lo hicieron pensar de maneras en las que nunca antes había pensado. Tiene 72 horas, dijo finalmente. Usa ese tiempo para mostrarme algo real. Demuestra que tus ideas son más que solo palabras. Si puedes mostrarme algo que fortalezca al imperio, tal vez tu especie vivirá. Si no, no necesitó terminar la frase. Morrison asintió. Gracias, almirante. No desperdiciaremos esta oportunidad. Mientras los humanos eran transportados de vuelta a su nave, el ingeniero Jetman se acercó al almirante. Señor, ¿qué dijeron sobre las diferentes soluciones a los problemas? Es interesante. El almirante Zetar la miró. ¿Crees que hay verdad en sus palabras? Creo que dijo con cuidado que tal vez deberíamos averiguarlo. De vuelta en el Liberty, Morrison reunió a sus oficiales. Tenemos 3 días para mostrarles algo que nunca han visto antes. Algo que demuestre que la cooperación es más fuerte que la conquista. La comandante Park negó con la cabeza. Jaque, ¿cómo demostramos eso a las personas que han conquistado la galaxia? Morrison miró la enorme nave alienígena. Todavía no lo sé, Lisa, pero será mejor que lo averigüemos rápido.